En este nuevo video vamos a iniciar con la práctica número 8, donde vamos a realizar los cortes, tanto el corte longitudinal como el corte vertical. El corte longitudinal es básicamente una vista del interior de nuestro inmueble. Entonces, a diferencia de la fachada o del alzado, que se ve la parte exterior, se visualiza la parte exterior de cómo está conformado el edificio, en los cortes se visualizan las alturas, los muros y toda la parte de la distribución de los espacios al interior. Entonces el corte, su finalidad es eso, es generar o crear una vista al interior de todos esos espacios o de todos los elementos que tenemos dentro de nuestro proyecto arquitectónico. Bueno, vamos a iniciar. Como primer paso, tenemos que generar una línea. Yo voy a tratar de despejar toda mi planta arquitectónica, la voy a mover, todo lo que está aquí alrededor. Estos son los de las prácticas que hemos estado realizando, los alzados. Aquí tengo todos los alzados, la planta arquitectónica, la planta de cimentación, y en este caso van a ser los cortes y el isométrico de esta misma planta arquitectónica. Obviamente solamente el volumen exterior, que es lo que tendrán que entregar en su proyecto final. Ahora, para los cortes, yo primero que nada tengo que trazar la trayectoria del corte. El corte longitudinal obviamente es por el lado más largo. Entonces, si tenemos que pasar principalmente por un elemento que genere cierta curiosidad, el elemento más interesante, entonces en este caso lo vamos a pasar por aquí. Yo voy a trazar una línea y le voy a dar una dirección de observación. En este caso, mi corte es la línea que estoy trazando y le estoy indicando con la flecha hacia dónde va a observar mi corte. O sea, yo voy a cortar esta edificación, no exactamente a la mitad, pero sí la voy a fraccionar y voy a ver hacia el lado donde están todas las ventanas, donde están los escritorios, las oficinas y la parte del lavabo. Entonces, ¿por qué? Porque eso para mí es lo más interesante de mi planta arquitectónica. Por eso mismo es lo que voy a realizar en este momento. Yo voy a copiar, este es mi corte longitudinal porque es el más largo, es la longitud más larga, y el transversal es y siempre irá en el lado más corto. Entonces el otro corte lo voy a generar una línea de esta forma y va a ser situada hacia acá. Lo mismo con la flecha, yo indico hacia dónde está mi observación. De esta línea voy a separar el edificio y voy a estar observando hacia el lado izquierdo. Entonces, ya una vez que yo tenga trazada la línea por donde va a pasar, o la trayectoria donde va a generarse nuestro corte, yo puedo iniciar. Pero antes de que nada voy a generar un layer. Voy a layer. Y en layer voy a generar un nuevo layer que precisamente va a ser corte, línea de corte. Esa línea de corte pues lo voy a dejar con un color negro, le voy a poner un color rojo para que sobresalga. La línea continua no va a ser continua, es línea, punto, línea. Le voy a dar, no es cierto, es línea, dos puntos, línea. Entonces le voy a dar cargar, la busco, aquí está, le voy a dar OK. Entonces es esta línea, dos puntos, línea, dos puntos, línea, es la representación de mi corte. Le voy a dar OK. El espesor de la línea tiene que ser más gruesa que todas las demás, le voy a poner un espesor de línea 50. Le voy a dar OK y le voy a dar cerrar. Ahora sí, me vengo a la parte de mis líneas de corte y les voy a aplicar un layer, o el layer de línea de corte, que es el que ya habíamos generado en un inicio. Aquí está, línea de corte.
selecciono la línea, me voy a propiedades y voy a disminuir la escala porque no se me ve o no se aprecia esta parte de la separación de la línea. Voy a empezar con punto 1 y ya me empieza a generar esa tipología de línea. Vámonos con punto 0.75 y yo creo que ahí está bien. Le voy a dar copiar propiedades, match, para poder generar la misma simbología pero del lado contrario. Ahora, ¿qué pasa? Yo necesito colocarle una referencia a mi línea de corte. En este caso la longitudinal siempre va a ser X. Bueno, puede ser X o puede ser Y, cualquiera de las dos. Yo aquí en la longitudinal le voy a poner un corte X de un lado. Y del otro lado, pues también tendría que ser X porque es la misma línea. Pero este sería X'. Entonces X'. Y esta misma la voy a dar copiar y la voy a trasladar al siguiente corte, que este es corte Y. Aquí le vamos a dejar Y'. Y copiamos y en la parte inferior vamos a seleccionar la parte Y. ¿Por qué? Esta va a ser la forma, al igual que como los ejes que son para identificar los elementos estructurales, así esta nomenclatura es precisamente para identificar de mejor manera los cortes en la planta arquitectónica. Entonces ya tengo el corte longitudinal que es el X y tengo el corte transversal que es el Y. Ahora tengo que empezar a trazar, al igual que en los alzados, voy a generar una línea de donde atraviesa o corta cada uno de mis elementos. Entonces aquí mi línea, tengo que generar todos estos elementos que corta. Le voy a dar copiar y esta línea va a ir posicionándose a cada uno de los objetos que mi línea de corte está pasando. En este caso es aquí. Me voy por acá. Esto es en principio. Al igual que en los alzados, voy a generar una línea de tierra. Trim. Y tendré que irme porque las alturas van a ser muy similares a la parte de mi elemento estructural. Entonces aquí me dice que mi altura es de 2.80 contando los 10 centímetros de banqueta. Entonces se los voy a poner offset enter punto 1 que es para mi firme y offset enter 2.70 que es la parte de la altura total de la edificación. Ahora mi línea de corte pasa inclusive hasta la parte de la banqueta, esa la tengo que dibujar también de ambos lados. Aquí dice proyección de piso, entonces lo genero y empiezo a depurar, empiezo a cortar. Esto es únicamente del piso o del firme de la banqueta, como lo quieran contemplar. Selecciono y empiezo a cortar. Ahora todas las líneas igual se empiezan a cortar a partir del firme. Los cortes pueden ser específicos, inclusive se pueden generar la parte de la cimentación, pero la idea del corte es únicamente ver las alturas y la parte interior de la edificación. Entonces yo hasta aquí lo tengo. Tengo hasta aquí todo lo que corta mi línea, pero falta por colocar todo lo que voy a poder observar de mi línea hacia enfrente. Entonces ahorita voy a empezar con esto. Tengo la losa que me dice que mi losa es de 0.30 centímetros de espesor porque es una losa reticular. Le voy a dar offset enter 0.30 hacia abajo de esta altura y tengo que generar la línea que es mi proyección de volado o el excedente de mi losa, porque también se corta, o sea, la línea también pasa por aquí, entonces también se corta. Las tengo, le voy a dar trim, ahora sí, y voy a empezar a cortar. Los elementos estructurales que se cortan dentro de este proceso se tienen que poner con líneas mucho más gruesas. Es similar a la planta arquitectónica, ¿por qué? Porque tienen
deben de resaltar en comparación a los demás. En este caso, el único elemento estructural que tengo y que se corta son estos dos muros, porque este no es considerado un muro estructural, ya que tiene una ventana, es un muro divisorio. Entonces solamente lo que tengo que remarcar más son el muro, que al igual que en la práctica anterior, le tendrían que poner su propio eje. Aquí no tiene ejes, entonces esta planta pues se va a modificar. Le vamos a dar copiar al eje. Se va a modificar esta planta. Y aquí sería 1, eje 2. Este sería el eje número 3. Eje número 4. Lo hacemos de una vez porque si no nos vamos a confundir. Y el eje número 5. ¿Sale? Y aquí tendríamos al igual otro eje que tendríamos que contemplar. Entonces su planta arquitectónica se va a modificar para que lo tengan contemplado. En sus entregas. Lo voy a poner mientras aquí. Lo voy a volver a mover. .075, ahí está. Y se va a extender hasta esta parte de acá. Listo. Ya tengo el eje A. En este caso sería el eje B. Y el eje C. Y ahora sí, ya tengo mi planta con todos los ejes que intervienen. Ya actualizándola con los dos módulos de baños que generé. Lo único que tendría que modificar son mis cotas, porque tendrían que medir a cada eje y a cada una de estas mochetas o de esta parte de los muretes que se van generando. Pero bueno, estábamos en la parte del corte. Tengo tres elementos estructurales, el del eje 2, 3 y 4, que son los que sí se ven y que tendrían que remarcarse con una línea mucho más gruesa. Entonces lo vamos a hacer. Ahora, entonces esta es la parte de nuestra losa. La voy a cortar, me voy aquí al inicio y en el muro le voy a dar offset enter de 1 de .015, porque desde aquí le voy a generar el aplanado .015 a ambos lados. Mi muro mide 15 centímetros, pero es contemplando aplanado de ambos lados. El tabique rojo mide 12 centímetros de ancho más 1.5 centímetros de aplanado del lado exterior y 1.5 centímetros de aplanado del interior, nos da un total de 15 centímetros. Entonces el tabique va a dar un offset de .0, tiene una altura de 7 centímetros, .07, porque voy a generar mi tabique aquí, .07, con una junta de .015 centímetros, que es la mezcla. Le voy a dar cortar y voy a generar mi muro. Nada más voy a copiar y sobre esta distancia para ir generando ese detalle del muro, porque como lo estoy cortando, pues se tienen que ver la sección de los tabiques. Y en este momento también tendríamos que ver la sección de la losa. Aquí en la planta, como aún no tenemos planta de tenemos planta de cimentación, pero no tenemos una planta estructural donde se vean las traves y traves de liga, cadenas, castillos. Entonces aquí en este eje, en el eje 3, va una trave que va desde la columna en el eje A hasta la columna en el eje C, que la cual tenemos que representar acá, pero ahorita les vamos para eso. Seguimos con el muro. Seguimos con el muro. Y lo tenemos hasta aquí. Este solamente es un muro divisorio. Aquí sí tenemos nuestra cadena, nuestra trave, que la trave mide 30 centímetros. Le vamos a dar un offset enter de .30.
Y aquí la vamos a marcar, la vamos a cortar. Y aquí está. Entonces, aquí sí es un elemento estructural, lo cual podemos generar un hatch sólido. Voy a cerrar esta parte de aquí para representar que este es un elemento estructural. Le vamos a dar un color negro, generalmente van oscuros, enter. Entonces, al igual que esta, también aquí en este eje, en el 5 y en el eje 5 del A al C, también lleva una trave con las mismas dimensiones. Entonces, aquí sí lo voy a hacer. Voy a dar offset, enter, punto 30 como lo tenía. Offset, enter de punto 30. Y voy a cortar, le voy a dar trim. Y ya tengo la parte de mi trave. Aquí tengo una ventana, cuya ventana dice que es de 70 centímetros. Offset, enter de punto 70. Entonces voy a cortar y voy a generarle las dos líneas que se ven al fondo del muro. O sea, estas dos líneas que yo tengo aquí, si nos vamos a la planta, prácticamente serían las que yo veo hasta topar con la columna. Sin olvidar que la columna también la tenemos que trazar, ya que tiene un espesor superior al muro que yo estoy cortando. Si se dan cuenta, mi columna sobresale de este muro, entonces tendría que marcar esa columna. Lo único que tengo que hacer es cortar, porque ahí, al igual que esto, es un elemento estructural, pero no se corta. Entonces, al no cortarse, no tenemos que asurarlo, no tenemos que generarle un espesor de línea mucho mayor. Solamente sería así. ¿Por qué? Porque la vemos al fondo. Esto, y tendríamos que generar la ventana que estamos cortando. Mi ventana la había propuesto, me parece, de 7 centímetros y medio. De 7 centímetros. Entonces, de esta línea voy a dar un offset, enter de .0375 para que sea la mitad. Al final del día, este corte solamente es representativo. Y le voy a seleccionar la línea de ventanas. En el layer que voy a crear, voy a generar un layer de ventanas con un color azul, con una línea continua, ahí se queda igual, y con un grosor de 0 milímetros. Le cierro, y entonces sí, me vengo aquí y le pongo que es una línea de ventanas. Ahí está, y ya está mi corte. Ahora, al igual que de este lado, también acá tenemos la misma situación. Tenemos una trave, lo único que voy a hacer es copiar, le voy a dar copiar, y a partir del centro voy a generar, este también tiene 7 centímetros y medio, entonces 7 centímetros, lo único que tengo que hacer es lo voy a mover a partir de aquí, .035, y ya está en el centro. Ahora lo que tengo que hacer es, al igual que el otro, cortar y cortar esta parte de la ventana, porque pues mi marco de mi ventana, o mi ventana como tal, no va a llegar hasta la parte superior, va a morir en la trave. Ahora que ya tengo identificado bien mis elementos estructurales, le voy a dar hatch. Ahora sí, selecciono y le doy enter. Entonces yo hasta aquí ya tengo de manera muy general la parte de mis cortes. Solamente tengo que representar lo que tengo al fondo. En este caso es una ventana, que es la que tengo aquí, que es en la parte exterior. También le voy a generar un norte para no confundirme. Le voy a dar círculo. El norte se lo voy a generar hacia arriba. Entonces, para ya ir identificando de mejor manera
ya mis elementos, mis alzados ya los voy a poner con una referencia. Entonces por eso voy a generar el norte hacia arriba. Voy a borrar esta y le voy a poner un hatch. Enter y le voy a poner un norte. Entonces hasta aquí yo ya tengo el norte y ahora sí puedo identificar que voy a hacer toda esta parte de aquí del lado norte de mi fachada, porque ahí es hacia donde estoy viendo, estoy volteando a ver hacia el norte después de mi corte. Entonces tengo que empezar a generar estas ventanas. La altura de esta ventana es la parte norte, que me parece que todas están a una altura de 1.70 y tienen 70 centímetros. Aquí está, es este alzado. Aquí a ustedes para su práctica tienen que generarlo con sus cotas, con sus ejes y con sus alzados. Entonces es de .70 después de la trave. Me voy aquí, le voy a dar un offset de .70 o me puedo guiar a partir de estas líneas. ¿Por qué? Porque ahí van a estar mis ventanas. Obviamente yo tengo que empezar a partir de mi columna, porque mi columna que se ve al fondo es el marco y yo lo tengo. Yo lo puedo generar, le voy a dar boundary, veo, selecciono. Acuérdense que el boundary es para generarme un recuadro con una polilínea. Le voy a dar offset enter de .07, que va a ser el espesor de mi perfil de aluminio, y lo borro. ¿Sale? Y yo aquí estoy representando la ventana que estaría viendo si yo me paro de aquí observando hacia allá. Si yo me paro aquí y observo hacia acá, porque hacia allá se está generando el corte, hacia allá se está generando la vista. Y ahora sigue posteriormente la misma ventana del baño, la voy a generar exactamente igual y a la misma altura para que todo sea simétrico. Le voy a dar copiar. Voy a hacer lo mismo, boundary, veo, enter, le voy a generar ese contorno a estas líneas, enter, y voy a borrar estas de acá. Le voy a dar un offset de .07, que es lo que mide mi perfil de aluminio, y ya tengo la visualización en la parte interior de esta ventana, que es esta de aquí. Para la parte del otro baño pues es exactamente igual, porque si se acuerdan hicimos un mirror y ese mirror fue la copia exacta de este lado, pero al lado contrario. Entonces copio y lo único que hago es la voy a arrastrar y ya lo tengo. Ya tengo aquí el mirror. Lo único que me hace falta identificar son todas estas ventanas, que como bien ya lo vimos, la tenemos en esta parte de aquí. Lo único que tendría que hacer yo pues es copiar precisamente de esta parte algunos elementos sin tomar en cuenta que ya se modificó mi fachada. Por lo menos de este ventanal ya no es igual, ni esta parte de acá, porque ya tenemos el baño. De hecho lo podemos apreciar aquí, y eso es lo que tienen que acomodar en su práctica. Entonces lo que sí sigue siendo igual es esto. Le voy a dar copiar, la voy a jalar con esta referencia y la voy a pegar a partir de esta. La voy a mover tantito porque no coincide. Ahora me hace falta también proyectar el espesor real de esta columna a la parte inferior. Si se dan cuenta, mi columna llega hasta acá. Entonces, si yo ponía mis ventanas a partir de esto o de este ventanal, pues no iba a coincidir. Tiene que ser a partir de esta columna. Entonces le voy a dar copiar. Ya lo tengo. Y ahora sí le voy a dar cortar, trim. Pongo mis límites, clic derecho,
y ya tengo mi proyección de columna que se ve. Si yo me paro aquí, yo puedo tener una proyección, una vista que es de esta manera. Entonces, pues yo estoy viendo el corte de este ventanal y veo el excedente de estas dos columnas y ya vería toda esta parte de acá. Ahora, ya que lo tengo, le voy a dar un mirror, la voy a mover porque esto es lo que tengo que poner, pero del lado contrario. Lo único que voy a hacer es la voy a identificar bien en su altura, que es hasta donde está la cadena o la trave. Selecciono, le doy mirror y a partir del centro lo voy a generar, pero del otro lado. Y le digo que no quiero conservar el mirror original y ya lo tengo. Si se dan cuenta, ya lo tengo realizado. Y hasta aquí pues ya voy generando la parte del corte. Ahora puedo generar igual una línea para ver si coincide. Si se dan cuenta, si coincide. Esta ventana coincide con las ventanas que yo tengo acá. Entonces ahora lo que hago es copiar. Y ya esta ya sería innecesaria. ¿Por qué? Porque este muro ya lo tengo. Lo único que tengo que hacer es proyectar esta línea hasta el paño del muro para generar el restante del ventanal que tenía en un principio. Le voy a dar trim, suprimir, le voy a dar boundary, BO, para generar el marco de ese ventanal. Enter, le voy a dar offset enter de 0.07. Va a tener un perfil de 3 pulgadas de aluminio. Y ahora sí puedo generarle todos los aspectos estéticos que probablemente yo tenía en el ventanal del lado de acá. Los voy a copiar y los voy a arrastrar al corte que yo tengo acá. Y ya solamente lo voy a cortar. Y ya tengo esta vista de observación desde la parte interior, desde el corte hacia allá. Lo único que me hace falta es amueblar. Ahorita voy a poner la línea de tierra, offset enter de 0.1. Y recuerden que voy a dar a editar polilínea, PE, enter. Le voy a dar un grosor de 0.20. Ya tengo mi corte, identificando mis elementos estructurales que se cortan, en este caso la losa, las traves y los muros. Yo solamente voy a hacer mirror aquí a este muro. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo. Mirror a partir del centro, porque del centro fue el que hicimos el mirror para el baño. Le doy enter. Y ya tengo, lo único que tengo que hacer es amueblar este baño para mi corte y hacer mirror para que sea exactamente lo mismo por el lado contrario. Entonces hasta esta parte del video quedamos con la práctica número 8.